Hay una verdad peligrosa que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde, y cuando finalmente la comprenden, ya han perdido poder, respeto y control sobre su propia vida. El mundo no está lleno de enemigos declarados. No, eso sería demasiado fácil. El mundo está lleno de oídos disfrazados de amigos, de sonrisas que esconden cálculo, de personas que escuchan tus palabras no para comprenderte, sino para medir tu debilidad. Si Maquiavelo estuviera sentado frente a ti ahora mismo, no te hablaría de moralidad ni de bondad ingenua. Te hablaría de poder. Y el poder comienza con una simple disciplina que casi nadie domina: el control de la información. Porque cada vez que hablas demasiado, entregas una pieza de tu reino interior. Cada confesión innecesaria es como abrir una grieta en tu armadura. Cada secreto revelado es una espada que alguien más puede levantar contra ti cuando menos lo esperas. Observa a los verdaderamente poderosos. Ellos escuchan más de lo que hablan. Revelan menos de lo que saben. Y cuando finalmente hablan, lo hacen con intención. No porque necesiten ser comprendidos, sino porque saben exactamente qué efecto quieren producir. La mayoría de las personas vive con la ilusión infantil de que compartirlo todo crea cercanía, confianza, conexión. Pero en la arena real del poder humano, la sobreexposición crea vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad mal ubicada es el comienzo de la dominación. Por eso, si deseas caminar el camino del poder silencioso, debes comprender una regla que Maquiavelo habría grabado en piedra. No todo lo que vive en tu mente merece vivir en la boca de otros. Hay pensamientos que deben permanecer como sombras dentro de ti. Hay planes que deben crecer en silencio, lejos de los ojos y de los juicios de quienes no comparten tu visión. Porque el momento en que el mundo conoce tu movimiento, es el momento en que empieza a prepararse para detenerlo. El hombre que habla demasiado revela su estrategia antes de entrar al campo de batalla. Y el hombre que revela su estrategia ya ha perdido la mitad de la guerra antes de que comience. La verdadera fuerza no está en demostrar lo que eres capaz de hacer. Está en permitir que los demás lo descubran demasiado tarde. Así funciona el juego invisible del poder humano. Y en este juego, hay 7 cosas que jamás debes compartir con nadie, si realmente deseas mantener tu influencia, tu independencia y tu dominio sobre tu propio destino. Existe un momento en la vida de todo hombre en el que comprende una verdad que el mundo jamás enseñará abiertamente. La mayoría de las derrotas no vienen de enemigos, vienen de información entregada sin disciplina. Las personas creen que el peligro está en el odio visible, en la confrontación directa, en el rival que declara su oposición. Pero el verdadero peligro nace en silencio, cuando un hombre revela demasiado sobre su propia mente, sus planes, sus heridas, su ambición. Porque el conocimiento sobre ti es poder en manos de otros. Y el mundo está lleno de personas que, consciente o inconscientemente, usarán ese poder cuando llegue el momento adecuado. Maquiavelo entendía algo que pocos tienen la frialdad de aceptar: la naturaleza humana es oportunista. Incluso aquellos que hoy te sonríen pueden mañana aprovechar una debilidad que tú mismo les entregaste. Por eso el hombre que busca dominio sobre su vida aprende a proteger ciertas partes de sí mismo como si fueran un tesoro estratégico. Una de ellas es su ambición. Hablar demasiado sobre tus grandes metas parece inocente, incluso inspirador, pero en realidad es un error psicológico profundo. Cuando el mundo conoce tu ambición antes de que tengas poder real, comienzan 2 fuerzas invisibles: la envidia y la resistencia. Algunas personas comenzarán a competir contigo silenciosamente. Otras intentarán desacreditarte. Y muchas, simplemente, comenzarán a observar esperando el momento de tu fracaso. El hombre sabio deja que sus resultados hablen antes que sus palabras. Otra cosa que nunca debe compartirse con facilidad es tu próximo movimiento. Los estrategas más peligrosos de la historia comprendían el valor del silencio. Un plan revelado pierde su ventaja. En el instante en que otros conocen tu dirección, pueden interferir, bloquear, manipular o incluso adelantarse a ti. Por eso los hombres que dominan el juego del poder se mueven en silencio hasta que su acción ya es irreversible. Cuando el mundo finalmente entiende lo que hicieron, ya es demasiado tarde para detenerlos. Y luego está algo aún más delicado: tus debilidades emocionales. El momento en que confiesas abiertamente aquello que te hiere, aquello que te desestabiliza, aquello que rompe tu equilibrio, entregas el mapa exacto de cómo pueden controlarte. La manipulación no requiere fuerza física, solo requiere conocer el punto donde presionar. Por eso los individuos verdaderamente fuertes no niegan sus debilidades, pero tampoco las exhiben ante cualquiera. Las trabajan en privado, en silencio, lejos de los ojos de quienes podrían usar esa información como una palanca contra ellos. Este es el tipo de disciplina mental que separa a los hombres comunes de los hombres que realmente construyen poder.
Porque el poder no es solo dinero, influencia o estatus. El poder es control. Control sobre tus emociones. Control sobre tu narrativa. Control sobre la información que permites que el mundo vea. Y cuando aprendes a dominar ese control, comienzas a caminar por un camino que la mayoría jamás comprenderá. Hay algo aún más profundo que Maquiavelo comprendía sobre el poder humano, algo que la mayoría de las personas nunca percibe porque viven atrapadas en la necesidad infantil de ser vistas, validadas y comprendidas. El hombre común siente una urgencia constante de explicar quién es, qué está haciendo, hacia dónde va. Cree que compartir cada progreso, cada idea, cada emoción lo hace más auténtico, pero en realidad lo hace más predecible. Y la previsibilidad es la tumba del poder. El individuo que puede ser leído con facilidad puede ser manipulado con facilidad. Por eso, entre las cosas que jamás deben exponerse al mundo están tus verdaderas estrategias y la lógica que guía tus decisiones. Si todos entienden exactamente cómo piensas, pronto sabrán cómo adelantarse a ti. Los grandes jugadores del poder mantienen siempre una capa de misterio alrededor de sus movimientos. No porque disfruten del secreto, sino porque entienden que el misterio crea ventaja psicológica. Cuando los demás no pueden anticiparte, comienzan a moverse con cautela. Dudan, calculan, y en ese espacio de incertidumbre es donde nace el dominio silencioso. Pero hay algo todavía más delicado que tus estrategias, tus fuentes de poder. La mayoría de las personas habla con demasiada facilidad sobre el dinero que gana, las conexiones que posee, las oportunidades que tiene en camino. Y sin darse cuenta, comienzan a atraer dos fuerzas peligrosas, la envidia y la explotación. Algunas personas empezarán a acercarse, no por respeto, sino por interés. Otras intentarán competir contigo de maneras invisibles. Y muchas simplemente esperarán el momento adecuado para beneficiarse de lo que tú mismo revelaste. El hombre que entiende el juego del poder no presume sus recursos. Los protege, los hace crecer en silencio. Porque la verdadera riqueza no necesita anunciarse, se manifiesta sola cuando el momento es correcto. Y finalmente existe algo que casi nadie tiene la disciplina de guardar: las batallas internas que aún no ha ganado. El mundo moderno glorifica la exposición emocional, como si mostrar cada herida fuera una señal de valentía. Pero Maquiavelo habría visto esto como una debilidad estratégica. No porque el dolor no exista, sino porque el mundo no siempre es un lugar compasivo. Cuando tus conflictos internos son visibles para todos, algunos intentarán ayudarte, pero otros simplemente aprenderán donde estás más vulnerable. Por eso el camino del poder exige una cierta soledad mental, un espacio interno donde el hombre lucha consigo mismo, se reconstruye, se fortalece, sin necesidad de espectadores. Porque cuando finalmente emerge más fuerte, el mundo solo ve el resultado, no la fragilidad que existía antes. Así es como se construye una presencia que intimida sin hablar, una autoridad que no necesita explicarse, una mente que avanza mientras otros aún intentan descifrarla. Y cuando comienzas a vivir de esta manera, algo curioso ocurre. Las personas dejan de tratarte como alguien común. Empiezan a sentir que hay algo en ti que no pueden leer completamente. Algo reservado, algo peligroso, algo poderoso. Y ahora llegamos a la verdad más incómoda, la que casi nadie quiere aceptar, pero que define la diferencia entre quienes viven dominados por el mundo y quienes aprenden a dominarlo. Porque al final, el verdadero propósito de guardar silencio sobre ciertas cosas no es simplemente evitar problemas. Es construir una presencia que el mundo no pueda penetrar fácilmente. Un hombre cuyo interior permanece parcialmente oculto se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad siempre ha sido una forma silenciosa de poder. La mayoría de las personas, en cambio, vive completamente abierta. Hablan de sus planes antes de ejecutarlos, anuncian sus sueños antes de tener la fuerza para sostenerlos, revelan sus pensamientos más profundos a cualquiera que parezca escuchar. Y cuando sus proyectos fracasan o cuando sus palabras son usadas en su contra, se preguntan por qué el mundo parece tan hostil. Pero el mundo no cambió, simplemente reaccionó a la información que ellos mismos entregaron. Maquiavelo entendía algo que sigue siendo brutalmente cierto siglos después. Los hombres no solo compiten por recursos visibles como dinero o estatus. Compiten por posición psicológica, por influencia, por ventaja. Cada conversación es, en cierto nivel, un intercambio de información que puede inclinar la balanza del poder. Por eso el hombre verdaderamente estratégico aprende a hablar con intención y a callar con inteligencia. No siente la necesidad de revelar cada pensamiento que cruza su mente. No busca constantemente aprobación o comprensión. Porque sabe que cuanto más control tiene sobre lo que el mundo sabe de él, más control tiene sobre cómo el mundo puede reaccionar ante él. Piensa en esto por un momento.
Cuando una persona conoce todos tus sueños, puede anticipar tus movimientos. Cuando conoce todas tus heridas, puede presionar exactamente donde duele. Cuando conoce todos tus recursos, puede intentar aprovecharse de ellos. Cuando conoce cada detalle de tu vida, pierde el respeto natural que surge del misterio. Pero cuando una parte de ti permanece inaccesible, algo cambia. Las personas comienzan a proyectar poder en ese espacio vacío que no pueden comprender. Empiezan a preguntarse qué más hay detrás de lo que ven. Y en ese momento nace una forma de influencia que no depende de gritar, presumir o demostrar constantemente tu valor. Los hombres más poderosos de la historia no caminaron por el mundo explicándose todo el tiempo. Observaban, escuchaban, calculaban, y cuando finalmente actuaban, sus movimientos parecían surgir de la nada. Eso es lo que desconcierta a los demás. Eso es lo que crea ventaja. Porque el hombre que siempre anuncia su próximo paso vive rodeado de obstáculos invisibles. Pero el hombre que avanza en silencio cruza la mitad del campo de batalla antes de que los demás siquiera sepan que hay una guerra. Sin embargo, hay una dimensión aún más profunda en esta estrategia, una dimensión que no tiene que ver solo con los demás, sino contigo mismo. Guardar silencio sobre ciertas cosas también fortalece tu mente. Cuando dejas de hablar constantemente sobre tus metas, tu energía deja de disiparse en palabras. Comienza a concentrarse en acción. Cuando dejas de explicar cada decisión, tu mente se vuelve más independiente del juicio externo. Y cuando dejas de buscar aprobación para cada movimiento, comienzas a desarrollar algo que la mayoría de las personas nunca construye: soberanía interior. El hombre que posee soberanía interior ya no necesita que el mundo confirme su camino. Puede caminar solo. Puede construir en silencio. Puede soportar la incomprensión temporal porque entiende algo que los demás olvidan. Los grandes resultados siempre parecen irracionales, hasta que finalmente aparecen. Por eso el último principio que Maquiavelo probablemente te susurraría no es simplemente no compartas ciertas cosas. Es algo más profundo, algo más transformador. Él te diría que el poder comienza en el momento en que dejas de vivir como un libro abierto para el mundo. Cuando comprendes que tu mente es un territorio estratégico, un reino que no todos merecen explorar. No todos necesitan conocer tus planes. No todos necesitan comprender tu visión. No todos necesitan ver tu proceso. Algunas victorias deben construirse en silencio absoluto. Algunos sueños deben crecer en la oscuridad antes de ver la luz. Algunas transformaciones deben ocurrir lejos de los ojos del mundo, porque el ruido externo mata muchas ideas antes de que tengan la fuerza suficiente para vivir. Y cuando finalmente llegue el momento, cuando tu trabajo silencioso se convierta en resultados visibles, las mismas personas que nunca entendieron tu silencio comenzarán a preguntarse cómo lo hiciste. Creerán que apareció de repente, que fue suerte, que fue coincidencia. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que cada palabra que no dijiste protegió tu estrategia, que cada plan que guardaste fortaleció tu posición, que cada parte de tu vida que decidiste mantener en las sombras te dio una ventaja que la mayoría de las personas jamás tendrá. Porque en un mundo donde todos hablan demasiado, el hombre que domina el silencio siempre camina un paso adelante. Y ese siempre ha sido el juego real del poder.